Muy buenos días, queridos estudiantes. Primero empezando dando gracias a nuestro Padre Celestial por este día muy especial. Saludo a todos los papitos de todos mis queridos estudiantes. Espero que pasen un gran día por el Día del Padre y también bendecir a cada uno de mis estudiantes que están trabajando día a día con mucho esmero, con mucha dedicación. Dios los proteja a todos y a cada uno de ustedes y a sus familias también. Empezamos esta semana 12 de trabajo, culminando nuestro trimestre con esta sesión y esperando que todos se encuentren en casita, en familia, juntos, y espero que todos estén bien. Empezamos esta semana de trabajo también celebrando estas fiestas de dos personajes muy importantes como son la vida de Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Celebrando las fiestas de estos dos personajes muy importantes que nos han traído a nuestra vida personal y a nuestra vida testimonial, dando muy buenos testimonios de cada uno de ellos para todos y cada uno de nosotros los cristianos. Damos la bienvenida así a esta sesión 12 para mis queridos estudiantes del segundo grado y el tercer grado A, B y C. La clase que vamos a trabajar en esta semana es celebrando las fiestas de San Pedro y San Pablo. Y empezamos así con nuestra oración que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Dios Padre nuestro, Dios de los apóstoles, por habernos llamado a la fe dentro de tu pueblo, la Iglesia, que has cimentado sobre Cristo y sobre la palabra y el testimonio de los apóstoles, a quienes Él eligió como sucesores suyos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos así nuestra sesión, dando nuestra competencia y nuestro propósito de esta semana. Competencia asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia. Y nuestro propósito identifica frases en los textos bíblicos sobre consigna de San Pedro y San Pablo y reconoce el rol de Pedro y Pablo en la iglesia, realizando el paralelo a través de un lema o un acróstico. Así que vamos a empezar así. Antes de poder seguir, yo quiero mostrarles un pequeño videíto que necesito que vean, por favor, y presten mucha atención a la canción que les voy a mencionar. Para ustedes, que son modelos de entrega y amor, San Pedro y San Pablo el corazón. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometida.
Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado esta presentación de este himno a San Pedro y a San Pablo. Ahora, después de haber observado nuestro video, vamos a poder responder a estas pequeñas preguntas que están a continuación. ¿Quiénes son los autores principales de la canción? Sabemos que son San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Pregunta 2. ¿En qué están comprometidos San Pedro y San Pablo? ¿Escucharon bien la canción? ¿En qué están comprometidos? En la fe, ¿verdad? Pregunta 3. ¿En qué son misioneros San Pedro y San Pablo? ¿En qué son misioneros? En llevar el mandamiento del amor, ¿verdad? Pregunta 4. ¿Quién es Simón? ¿Quién fue Simón entonces? Acá, pregunta 4. ¿Quién fue Simón? El que eligió Jesús, ¿verdad? Y le llamó, desde ahora te vas a llamar Pedro. ¿Qué significa? Pedro, ¿qué significa? Roca, ¿verdad? Entonces, en esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, ¿no? Simón. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? También van a responder a esa pregunta según la canción. ¿Qué le dijo a Pablo? ¿No? ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? ¿No? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿De dónde fue su conversión? Camino a la ciudad de Damasco, ¿no? Jesús, ¿qué le dice? Desde ahora te vas a llamar Saulo, ya no Pablo, ¿no? Y le manda, pues, a ser convertido. Y la 7, ¿en dónde empezó su misión de Pablo? ¿En qué ciudad empezó? En la ciudad de camino a Damasco, ¿verdad? Entonces, estas cositas son muy importantes que nosotros recordemos, ya que estamos el 29 de junio celebrando pues el aniversario de estos dos personajes muy importantes. Ahora vamos a utilizar nuestra Biblia. Con nuestra Biblia vamos a buscar dos textos bíblicos el día de hoy que nos van a acompañar para poder desarrollar nuestra sesión. Primer texto bíblico, Marcos, capítulo 14, el versículo 16. Capítulo 14, versículo 16. ¿De qué trata? Pedro hace el reconocimiento mesiánico, mira. Pedro hace el reconocimiento. Y en Primera de Corintios 15, 3 al 9, habla sobre Pablo, que habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Entonces, vamos a unir estos dos textos y vamos a ver lo que nos está pidiendo. ¿Qué idea en común encontramos en estos textos bíblicos? Dos respuestas, una acá y la otra aquí. ¿Qué idea en común? O sea, ¿qué es lo que se relaciona en estos dos textos bíblicos de que Pablo habla de la resurrección de Cristo y el reconocimiento mesiánico? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué idea encontramos en ambos casos? Idea principal, dice, ¿no? La idea en común, la idea igual, la idea parecida. No, vamos a reconocer y vamos a ubicarlo en cada cuadrito la respuesta. Siguiente. En este cuadrito, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar este cuadro con ayuda de estos textos bíblicos y vamos a seleccionar frases. Vamos a seleccionar frases, ¿ya? Frases en la cual hablan de que Jesús le habla a Pedro y a Pablo. Por ejemplo, en el primer texto bíblico es de Juan 21, que habla sobre la pesca abundante. ¿Qué habla? ¿Qué frase selecciono de aquí de este texto bíblico? En la pesca abundante recuerdan que Jesús subió a la barca y se va con Pedro, ¿verdad? Le dice, vamos a pescar. Y se sube y él dice, pero Señor, acá no hay pesca, ¿no? Pero ¿cómo? Es la fe, ¿no? En la cual Jesús le dice, vamos Pedro, ten fe. Entonces, esas partecitas, esas frases seleccionadas donde Jesús le habla a cada uno de ellos en estos textos, ustedes los van a colocar aquí en estos espacios. Frases seleccionadas. Si hay más de dos frases, las puedes ubicar todas las frases que tú desees. Si hay una, dos o tres, excelente. Lo van ubicando aquí, cuando Jesús les habla tanto a Pedro o a Pablo, ¿ya? Aquí lo van a ubicar en cada espacio. Y en el siguiente cuadrito es el mensaje o conclusión. ¿Qué mensaje te deja este texto bíblico? En la primera, por ejemplo, en la pesca abundante, que la fe no debemos de perderla jamás, ¿verdad? Ese mensaje me trae este texto bíblico, ya que Jesús está con nosotros en todo momento y no debemos dudar en ningún momento de Él, ¿no? Igual en cada uno de ellos también van a ir colocando ustedes sus mensajes.
Luego tenemos acá algo que quiero que ustedes recuerden siempre, que el día 29 se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y acá hay dos informaciones muy importantes que quiero que recuerden. Miren, primero, a San Pedro. Pedro es un buen ejemplo para él que quiere seguir a Jesús. Miren el ejemplo de Pedro. Escucha la llamada a la invitación de Jesús para estar con él y para colaborar en su proyecto. En un momento de duda, por miedo, pero Jesús no perdona. Pero Jesús lo perdona todo. Y no solo eso, Jesús le confía una tarea importante, que es guiar a la iglesia a Pedro. Y Pedro dará la vida por llevarla a cabo. Él, no Pedro, que lo negó 3 veces, recuerden, Jesús le confió a él la llave de la iglesia, ¿no? Entonces, Pedro es un personaje muy importante en la cual nosotros debemos seguir su enseñanza. Y Pablo también. Miren, Pablo al principio no creía en Jesús. ¿Se acuerdan que él perseguía a los cristianos, los mataba? Entonces, él no creía en Jesús. Pero después que se hace su conversión, ¿no? Mira, como dice acá, hasta que un día se encontró con él. Pablo le abrió su corazón y aceptó la misión que le encomendaba, de anunciarlo a todos. San Pablo escribió muchas cartas, ¿ya? Gracias a ellas sabemos que trabajó mucho por el Evangelio y que formó muchas comunidades cristianas. Así es, Pablo, uno de los tantos misioneros que Jesús convirtió también su vida a Pablo, y eso es lo que Jesús quizás quiere en nosotros. Si hemos sido malas personas antes, dejemos todo atrás y volvamos a ser unas buenas personas, porque Jesús eso es lo que quiere. Y hoy en día mucho de esto se está llevando a cabo. Miren, por la pandemia muchos se están arrepintiendo y están llegando al mensaje de Jesús en estos días. Entonces debemos de seguir sus enseñanzas, chicos. Vamos a ir a otra actividad. Esta actividad van ustedes a elaborar poema, sea lema, sea un acróstico como producto. Es decir, de la información de Pedro y de la información de Pablo, ustedes van a hacer cualquiera de estos trabajos. Un poema bien elaborado, un lema o un acróstico de Pedro y de Pablo, teniendo en cuenta su rol como bautizado a ejemplo de estos dos personajes muy importantes. Lo van a hacer acá bien bonito, decoradito, con su marquito, su cuadrito, y ahí lo hacen. Se hacen acrósticos también con la letra de Pedro y Pablo. Se hacen lemas también de ambos y se hacen poemas también, un poema para cada uno. O en uno solo pueden mencionar a los dos también en los poemas, ¿ya? No se vayan a olvidar. Y ya terminando la parte final, hay 3 preguntas en la cual quiero que ustedes contesten. ¿Qué aprendí de este tema? ¿Qué rol te urge desempeñar como bautizado, bautizada, a ejemplo de Pedro y Pablo? ¿Qué rol? O sea, ¿qué rol voy a cumplir yo de ahora en adelante? ¿Voy a ser bueno como ellos? ¿Voy a cambiar? ¿Voy a tener más fe en Dios? Así como Pablo fue antes, no, ahora yo me voy a invocar a nuestro Padre Celestial para que Él me ayude a buscar un buen camino, ¿verdad? Y luego en la pregunta 3, ¿qué virtudes rescatas y puedes practicar de Pedro y de Pablo? ¿Qué virtud rescatas de Pedro, por ejemplo, no? Su fe. ¿Qué virtud rescata de Pablo, no? El amor. Miren, porque él habla del amor también. Pablo habla en una de sus cartas del amor a los cristianos.